fuera de control. La OIEA, recién veíamos, es decir, la Organización Internacional sobre la Energía Atómica, de que la situación es más grave de lo que se dice, si bien está más o menos controlada, y ya el extremo de pesimismo y alarmismo lo dio el comisario de Energía de la Unión Europea, que desde Bruselas calificó la situación de apocalíptica. Sí, también están cuestionando si no están maquillados todos los informes, la información que da Japón con respecto a lo que ocurre allí en Fukushima. Hay alguna sospecha de que se estaría regulando la información para no generar pánico. De todas formas, esta situación ya ha generado un temor en la población, sobre todo en los grandes núcleos urbanos como Tokio, que está ubicado a 240 kilómetros de la central en problemas. Allí viven 35 millones de personas, Claudio, para que tengamos una idea. Buenos Aires y Gran Buenos Aires son 13 millones de personas. Nada más, sí, casi 3 veces más viven en el Gran Tokio, y ya se están registrando escenas de evacuaciones, de autoevacuaciones masivas de los pobladores de Tokio hacia zonas del sur del Japón, sur de la isla, alejándose de la central en problemas, en realidad, de la central nuclear. Como así también el intento de miles de extranjeros que viven en Tokio, que están tratando de tomar cualquier avión disponible, lo que ha saturado absolutamente todas las salidas de aviones desde Tokio. Vamos a ver ahora, Luis, la información con respecto a los niveles de alertas que hay en el tema nuclear, la alarma por radiactividad. Son 7 en total, en este momento califican que Fukushima estaría en el nivel 6. En el nivel 6. Ya pasar al 7 significaría accidente nuclear total, apocalipsis, lo que dice la Unión Europea, lo que sucedió en Chernóbil en el año 86, en 1986. Del 1 al 3 se consideran allí incidentes, mientras que del 4 al 7 se habla de accidentes, y cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es aproximadamente 10 veces superior a la anterior, no es una escala lineal concretamente. No, para nada, estamos en el máximo nivel antes, digamos, del accidente grave. Estamos en un accidente importante. La cantidad de material radioactivo que se ha liberado a la atmósfera no llega al nivel de Chernóbil, pero es una cantidad importante, lo que ha motivado que las mediciones de radioactividad en la zona, en las cercanías del reactor, de los reactores en problemas, en el día de hoy haya medido 167 veces más de lo normal, de lo que tendría que medir el nivel de radioactividad allí en la zona del accidente. Y si nos vamos un poco más allá, más al sur, hacia la zona más poblada del Japón y una de las más pobladas, la ciudad más poblada del mundo, Tokio, en los suburbios de Tokio, que están hacia el norte, cerca, digamos, más cerca de la zona del reactor, se ha llegado a medir 100 veces más de lo normal, y según la cadena de televisión NHK, en el día de hoy se llegó a medir 20 veces más el nivel de radiación de lo normal en el centro de Tokio. Esto ha motivado, obviamente, esto que decíamos recién, las masivas evacuaciones o autoevacuaciones que se están produciendo allí en la ciudad capital del Imperio del Japón. Ahora hay diferencias de apreciación en cuanto a nivel de alerta, ¿no? Por expertos de Estados Unidos dice que ya está en el nivel máximo del desastre, o sea, en el alerta escala número 7, mientras que en la Unión Europea dice que todavía se encuentra en el nivel número 6. En el nivel 6, exactamente. De todos modos, por más que no haya un reconocimiento del gobierno del Japón a la gravedad de la situación, ya se han tomado algunas medidas preventivas que van señalando de que la situación es realmente grave, Claudio. El primer ministro Naoto Kan, en su conferencia de prensa hoy en la mañana, declaró dos cuestiones novedosas respecto de lo que sabíamos de ayer. Por un lado, hasta ayer se había evacuado a toda la población que viviera en un radio de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear. Sobre ese tema, lo que dijo, vamos a escuchar y ver lo que decían las autoridades de Japón con respecto a este tema. Ok. There were varying events, like the spent fuel pond fire, or possible core damage, or the possible damage of a part of the primary containment vessel, which is the suppression chamber. These events happened, and they are varying.
but for the future, the situation gets worsening or the situation can improve. That is difficult to say. I really hope that we can go back to our house as soon as possible and to live an ordinary life. 郡山も危ないので、郡山にしばらくいるか、山形の方に逃げるか、考えてます。少し落ち着くまで。Bien, esa era la palabra entonces del titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Luis. Exactamente. Concretamente, el primer ministro japonés hoy hacía referencia concreta a lo que ocurría allí, hacia esos dos puntos que estabas recalcando. Claro, decía que iban a mantener estos 20 kilómetros de radio de evacuación absoluta de la población alrededor del reactor en problemas, pero extendían para la franja de 20 a 30 kilómetros, esos 10 kilómetros, ese radio de 10 kilómetros, le recomendaba a la población japonesa que habitara en ese lugar que no saliera de su casa, no concurriera al trabajo, algo que en Japón es realmente difícil de conseguir, que los japoneses no vayan a trabajar. Pero bueno, esa era la idea, el principio, y además se decretaba en esos 30 kilómetros que rodean a la central nuclear en problemas, un área de exclusión aérea, esto mismo que se está tratando de instalar en Libia, absolutamente distinto por la razón, pero un área de exclusión aérea que significa que no puede volar ningún avión en ese lugar. Esto también ha repercutido en las aerolíneas internacionales, Claudio. Tanto es así que ya Lufthansa, la aerolínea alemana, ha suspendido sus vuelos a Tokio, los derivan ahora a Nagoya y Osaka, ciudades más al sur, que no estarían afectadas por la radioactividad. Lo mismo ha hecho Air China de China y EVA Airways de Taiwán. Aerolíneas que atendían obviamente el aeropuerto de Narita en Tokio, que ahora ya no lo atienden más. Estas son ya derivaciones económicas y sociales de esta crisis que se está viviendo en Japón. Para seguir analizando también hoy, por ejemplo, lo que pasó en los mercados del mundo como consecuencia de lo Japón, está con nosotros Tomás Bulat. Tomás, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Martes negro, ¿no? Bueno, sí, martes negro, obviamente, sobre todo a partir de la bolsa de Tokio, ¿no? Una baja de 10,55%. Digamos, vamos a hacer la evaluación. La primera evaluación fue el daño que se produjo por el terremoto y por el tsunami. Ahora, lo de hoy es combinar en parte lo del tsunami y evaluar mejor los daños, pero segundo es la radiación. Que la radiación lo que genera es incertidumbre, es decir, ¿cuántos reactores, qué puede pasar? Si explotan, hay que hacer evacuaciones masivas, cantidad de muertos, se queda inutilizado parte del norte de Japón. O sea, entramos en un escenario bastante de incertidumbre, es decir, de no saber qué puede pasar. Y a partir de ahí los mercados reaccionaron muy fuertemente. Esto fue en Tokio sobre todo, 10,55. Vamos a ver qué hace apertura ahora. Se trasladó a los mercados de Europa, llegaron a bajar 4%, corrigieron algo. Cerraron, el Dow Jones llegó a bajar 2,40, terminó cerrando al final en 1,15. En la medida en que las noticias vayan pasando, puede pasar dos cosas. Si van diciendo que se agrava la situación, es probable que la bolsa de Tokio siga cayendo y los mercados financieros también sigan cayendo. En la medida en que la radiación digan que se vaya controlando y que la situación está controlada, Claudio, los mercados se tenderán a reaccionar hacia el alza. Sí. Es decir, este componente no tiene que ver, sinceramente, esta fuerte caída no tiene que ver con el componente del tsunami y del terremoto. Tiene que ver con el tema radioactivo y hasta dónde puede llegar. Parece mentira, pero hoy el tsunami y el terremoto ha pasado a un segundo plano. Y sí, es que es así. Porque aparte, digamos, el tsunami y el terremoto sucedió, destruyó lo que destruyó y ya está. Claro. En cambio, lo de la radiación, el nivel que se expanda, lo que genera el daño hoy no es lo que genera el daño mañana. Te lo digo con una frase que escuché hoy justamente de un superviviente de Chernobyl. La gente con el tsunami que murió ayer, el día del tsunami. La gente de la radiación, en el caso de Chernobyl, los últimos terminaron de morir hace 5 años y sucedió hace 25. Entonces, el nivel de daño de que podés tener, el nivel de lo que duran las consecuencias de un escape de radiación, son mucho mayores, son mucho más difíciles de medir. Total. Y habla realmente de migraciones posibles de ciudadanos muy grandes. Por cómo queda el medio ambiente. Y claro, pero digo, el japonés, o la cultura japonesa, charlamos muchas veces lo preparado que están para los tsunamis y para los terremotos. Es decir, sucede el evento y lo que nos queda es reconstruirnos y empezar a trabajar. No están preparados para la radiación. Porque eso implica evacuaciones masivas.
Entonces, esta es la incertidumbre lo que están reflejando los mercados, que también fueron las fuertes bajas en el petróleo y también en el resto de las commodities. Vamos a ver, las noticias mandan eso. ¿Cuánto inyectó Japón para que no siga cayendo la bolsa hoy? Mira, hasta ahora viene inyectando 1,86 trillones de yenes. Para que tenga más o menos una noción, digamos, está a 120 y pico, son 140 mil millones de dólares aproximadamente, y está inyectando otro tanto. A ver, la idea es que la gente obviamente está sacando la plata, necesita plata. Claro. Para poder hacer operaciones. Se te cayeron sistemas eléctricos, no funcionan los pagos de tarjeta de crédito. Entonces, la medida de lo posible, lo que quiere es abastecer a la gente de los recursos de dinero. O sea, entonces está cumpliendo. Está haciendo lo que cualquier banco central hace en un momento de catástrofe, que es brindarle a la población toda la plata que realmente necesite. Así es. Así que los mercados, las bolsas cayeron, bueno, insistir, rebotaron bastante. Vamos a ver las noticias. En la medida en que se dé, efectivamente, que la situación tiene a controlarse, vamos a mejorarlo. Tengo la información sobre el Touch, así la vemos bien. Hemos incluido, por supuesto, el Nikkei, me pareció importante incluirlo. 10,55% de caída, O sea, este fue el dato más grave que inició todo el movimiento de hoy a la baja. ¿Qué pasó después con el Merval? El Merval también bajó mucho, un 3,3%. Esto básicamente por el petróleo. O sea que el petróleo manda mucho en la bolsa argentina. En el Merval, sí. Y claro, y finalmente el Dow Jones bajó 1,15%. Estuvo realmente bajo, como te dije, abajo de 2,40 a lo largo de la jornada. Bien. Europa, mucho susto. Yo creo que Europa va a empezar a recuperar a partir del día de hoy. En las commodities, el que más sufrió hoy, el caso de esto fue el petróleo, pero sufrieron todos, sobre todo porque volvimos a 97, estamos en valores muy elevados, y 108. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Todos bajaron, pero Japón, que que compra más el Brent, el Brent bajó más del 4%, mientras que el WTI bajó de apenas el 3%. Claro. O sea que la brecha, viste, que veníamos viendo que se agrandaba, volvió a achicarse. No por los problemas que están resueltos en Oriente Medio, sino porque la demanda de petróleo por ahora está bajando. Entonces, esto fue lo que hizo que el WTI y el Brent vuelvan a estar convergiendo. ¿El oro? El oro abajo, 1.395, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando con el oro? Muchos de los japoneses tienen sus reservas dinerarias en oro. Ante momento de crisis, ¿qué hace la gente? Vende. Vende, exactamente. Entonces los mercados se anticiparon a ese movimiento. Finalmente la soja, muy fuerte baja de la soja, 469, 25 dólares cayó el día de hoy. ¿Qué pasó ahí? La soja. A ver, uno de los grandes demandantes de alimentos es justamente Japón. Claro. Y no es alimento para comer ellos la soja, es alimento para alimentar parte de lo que, digamos, de lo que tienen el ganado, bovino, etcétera. Obviamente, si Japón cae su demanda, la demanda de la soja va cayendo. Esto es así. Finalmente, el dólar, ¿qué pasó acá en Argentina? Bueno, 4,06, esto no hubo ningún tipo de cambio. Finalmente, lo que sí hubo, el euro muy oscilante. El euro estuvo subiendo y bajando. Hoy terminó cerrando un poquito la baja, 5,61. ¿Sí? Levemente la baja, pero ya te digo que volvió a retomar para arriba. O sea, el mercado, acuérdense que cerró a las 3 de la tarde de Argentina, siguió operando y ahora volvió a subir hasta 1,40 contra el dólar y volvió a bajar. Así que mucha oscilación. Llama la atención lo siguiente. El yen, que te lo quise poner acá. ¿Por qué? Porque a pesar de la inyección fenomenal, 80,59 es el valor del yen frente al dólar. Subió. Muy paradójico. ¿Por qué sube nuevamente esto? Porque la demanda de yenes básicamente se centra ¿dónde? En Japón. En Japón, claro. No es una moneda internacional. ¿Y qué te dije? ¿Qué te ocasionan las crisis? Que la gente quiera demandar dinero porque no lo tiene para circular. Exactamente. Entonces la demanda de yenes ha crecido. A pesar de la fenomenal inyección que ha dado, ha crecido. Entonces gente ha vendido dólares para comprar yenes. ¿Quiénes? Básicamente los japoneses, que es el mercado más fuerte. Entonces el yen, particularmente en estos días, en vez de ir bajando, la tendencia va a ser que tienda a debilitarse cuando empiece la recuperación. Pero con el miedo, hoy el yen se revaluó, porque los japoneses andan necesitando plata para poder moverse dentro de su economía. Muy interesante lo que está sucediendo, vamos a ver, pero hoy manda la radiación de acá en adelante. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudio. Y hoy decía también un especialista en energía nuclear de España que lo que está sucediendo en Japón es como un Chernobyl en cámara lenta, porque aquello fue en un momento para otro, se liberó toda la energía y provocó ese desastre que es el peor en la historia del mundo de fuga radiactiva. Con Luis, que ha elaborado allí una información con respecto a los desastres nucleares más graves en el mundo, ¿no, Luis? Así es, obviamente a la cabeza en
al top del ranking de desastres nucleares en el mundo está en el del año 1986, en la Unión Soviética, Chernobyl, el 26 de abril del 86. En el rating se ubica en número 7. Y es el único calificado hasta ahora como grave. Bien, Luis, antes de seguir con esa categoría, hay una información en infobae.com que dice concretamente que han confirmado daño de 70% en el reactor 1 de la central nuclear de Fukushima, ¿no? Y temen una fusión parcial del núcleo. O sea que un 70% de daño en el reactor 1 y temen una fusión parcial del núcleo. Información de último momento con respecto a esto. Y también lo que se informaba hace instantes era que el incendio en el reactor número 4 de la central 1, allí también ha sido controlado. Seguimos ahora entonces con... Seguimos entonces en este ranking de desastres nucleares. El primero era el de Chernobyl del año 86, que medía en esta escala del 1 al 7 con 7 puntos. El único que ha medido hasta ahora 7 puntos. Después tenemos Kishtim en la Unión Soviética el 29 de septiembre del 57, rating 6. Después, si seguimos con la lista, el de Windscale en Gran Bretaña, el 10 de octubre del año 57, en el rating medía 5, al igual que 3 Mile Island en los Estados Unidos, claro, el 28 de marzo del 79, que también medía 5 en esta escala. En la escala de 7, ¿no? Y fue el desastre más grande en los Estados Unidos. Y en el quinto lugar ubicamos otro desastre que se registró en Japón, en Tokaimura, en el año 99, el 30 de septiembre, que medía y era hasta ahora el desastre japonés de mayor graduación en esta escala de 7, medía 4 puntos en esta escala. El desastre actual de Fukushima, consecuencia del terremoto y tsunami que sucediera el día viernes en la mañana, hora argentina, está en la actualidad midiendo en esta escala 6, según algunos especialistas. Otros ya lo ubican casi al tope con 7 puntos de la escala. Luis, y en medio de toda esta tragedia, lo que tiene que ver con las historias humanas, también hay lugar dentro de las grandes tragedias para los que se consideran milagros, ¿no? O sea, aquellas personas que sobreviven después de muchísimos días, sean bebés, sean chicos jóvenes o personas mayores. Ahora vamos a ver las imágenes así, cómo rescataban a una mujer con 70 años y la rescataron con vida. Estaba allí sentadita, sobrevivió 4 días hasta que pudo ser rescatada. Allí tuvo que soportar el frío. El hemisferio norte en este momento está viviendo lo que es el invierno. En consecuencia también se registraron días de nevadas y mucho frío allí en Japón, bajísimas temperaturas. Y otras de las imágenes desgarradoras, ¿no? Tienen que ver con padres que vuelven al lugar allí donde vivían y buscando a sus hijos. Lo que pasa, Claudio, que la tragedia o el desastre nuclear en el que estamos ahora centrados ha hecho opacar o correr el foco de atención de el terremoto y el tsunami. Las cifras son impresionantes. Hay 4.400.000 hogares sin electricidad en Japón. 3.200.000 hogares sin gas, como decías bien, Claudio, en pleno invierno del hemisferio norte. Y en el norte del Japón, que hace bastante frío, hace mucho frío. Hay 1,5 millones de casas sin agua. Se calculan que las pérdidas, Tomás Bulat sabe mucho más de esto, pero el estimado que ya están diciendo algunos especialistas en los Estados Unidos, cerca de 100.000 millones de dólares serían las pérdidas en una primera aproximación. Luis, y eso en el caso de pérdidas con respecto de viviendas, y las empresas, por la baja de las acciones en estos días, niponas han perdido en estos 2 días 700.000 millones de dólares. Claro, de valor, de patrimonio. Ante la caída del 17% del Nikkei. Lo que hablamos con Tomás Bulat. Los 100.000 millones de infraestructura, claro. Equivalente a 2 veces el Producto Bruto Interno de la República Argentina.
Pero las cifras más trágicas son obviamente las pérdidas en vidas humanas, ¿no? Indudablemente. Que son 3.800 hasta ahora contabilizados los muertos y cerca de 10.000 desaparecidos, que obviamente, salvo milagros como estos que veíamos recién, la mayoría de estos 10.000 desaparecidos, y tratándose de un tsunami, van a contabilizar la lista de muertos seguramente. Allí estamos viendo cómo los especialistas están controlando el nivel de radioactividad en las personas. Gravísima la situación que se está viviendo en Japón. En minutos vamos a volver sobre este tema, ahora vamos a repasar los principales temas. Controlaron el incendio en Fukushima. Se desató en el reactor 4 de la central nuclear. Las llamas ya estarían bajo control, pero temen que colapse el techo del reactor que ya estaba agrietado. En tanto, continúan los desesperados intentos por enfriar el núcleo radiactivo. Sigo siendo precandidato. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó su candidatura a presidente y descartó una reelección en la ciudad. Además, aseguró, Michetti no renunció a ser candidata. Unión Cívica Radical rechazan consensuar candidaturas. El senador Gerardo Morales rechazó el pedido de Julio Cobo de suspender la interna partidaria, a menos que Ernesto Sanz se baje. Las internas no se suspenden, aseguró el senador. Pedido de desalojo a la Corte. La ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, adelantó que mañana renovarán el reclamo para desalojar el predio tomado en el Bajo Flores. La audiencia será a las 10 de la mañana. Federer eliminó a Chela. El argentino cayó ante el suizo por 0-6 y 2-6. Fue eliminado del Master 1000 de Indian Wells en los Estados Unidos. Del Potro es el único argentino que sigue en carrera. Hacer aquí la primera pausa en Resumen Central y nos vamos a la pausa con imágenes de la tragedia en Japón. Este martes en Longobardi en vivo, Eduardo Duhalde habla de su candidatura presidencial con Marcelo Longobardi. Este martes a las 22.
Para no llegar a esto, mejor prevenir. Elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos de mascotas y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Es importante también mantener patios y jardines desmalezados y sin basura. La mejor manera de ganarle al dengue es evitando que el mosquito se críe en nuestras casas. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Siempre tuve sensibilidad dental y pensé que era normal. Cuando vi Sensodyne Soactive Whitening, pensé, esto realmente tengo que probarlo. Puse el gel en el cepillo. Cuando comencé a cepillar mis dientes, este gel se transformó en una espuma que rodeó toda mi boca. Obviamente, al ser de Sensodyne, alivia mi sensibilidad dental. Mi pasta dental no la uso más. Desde que probé Sensodyne Soactive Whitening, no la cambio por nada. Nuevo Sensodyne Soactive Whitening. Bueno, mira, ella desayunó, así que ahora va a estar tranquilo un rato. Bueno. Mi celu ya lo tenés, el número de la oficina te lo dejé acá, en la heladera, cualquier problema me llamás. ¿Qué más? La comida, te la dejé lista. La calentás a eso de las 12, un minutito en el microondas. Después de comer, que duerma una siestita. Ah, y tapalo con la mantita esa de los ositos. Si está lindo, llévalo un ratito de la plaza. Pero eso sí, cuidado con el sol. ¿Sí? Plan One R de Medicus. Toda la cobertura que necesitas en un solo plan. Hay una familia que anduvo por Garbarino y ahora está disfrutando de toda la tecnología. ¡Qué buena foto! ¡Mamá! ¡Te agarré con el detector de sonrisas! ¿Y viste el zoom que tiene? Y mira, papá. ¡Ay, la dieta! Paco, pásame las fotos así las guardo en la notebook. Ahí va, mamá. ¡Ey, vengan todos que se conectó la tía Laura! ¡Michi! ¡Hola, tía! ¡Qué alegría de verlos a todos! ¿Ahí está la cámara? Papá, la tía Laura está online. Dale, que en 5 me tengo que desconectar. ¿Cómo lo siguen jugando? ¡Wow! Es como estar ahí. ¿Viste? Esto es Garbarino. Tecnología para tu vida. Vení, conectate y encontrá la mejor atención y financiación. Garbarino, garantía de confianza. Mañanas Argentinas con Fabián Doman y Mariela Fernández. La mejor información, lunes a viernes, 6:50. Tener sed es natural, pero lo más natural es quitártela con Terma. Las mejores hierbas hacen Terma. Terma, te hace bien. Limpieza purificante e hidratación equilibrada. El cuidado liviano y efectivo de Dermagloss, especialmente indicado para pieles mixtas a grasas. Purifica e hidrata para que tu piel muestre lo mejor de vos. Dermagloss. ¿Cómo sé si tengo dengue? Fácil. Si tenés fiebre alta y dolor de cabeza, y algunos de estos otros síntomas, náuseas y vómitos, sangrado de nariz y encías, erupciones o manchas en la piel, dolores musculares y de articulaciones o cansancio intenso, anda rápido al médico. Y no tomes aspirinas o ibuprofeno. Frenar al dengue depende de vos, de mí, de todos. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Esta noche, con Gerardo Rosín, analizamos la mayor tragedia que vive Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cómo lo vive su gente y todo sobre el riesgo nuclear que tiene en vilo al mundo. Además, en vivo, el ex canciller Jorge Tayana, esta noche a las 23.
viendo la mañana del miércoles, se han abierto los mercados y están en suba. Tomás Bulat, ¿cuáles son las últimas novedades? Cierto, el mercado lleva 40 minutos de apertura, está operando el Nikkei en estos momentos, es la primera bolsa asiática y una suba realmente importante, 6,08 recuperando. Hay que recordar de todas maneras, Claudio, que solo el día de ayer bajó 10,55, es decir, ni llega a sus niveles anteriores de la fuerte baja. Pero implica un rebote, significa que el mercado cree que sobrereaccionó a los temores y que la situación, o al menos algunos de los datos, están creyendo un poco la versión, más que la versión europea de lo que dice que está sucediendo en Japón, la versión de su propio gobierno. Es decir, la situación de la radiación está relativamente más controlada a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? En 2 días el Nikkei perdió 17% más o menos. Así es, ¿no? Ese 17%, vale la pena aclararlo, más o menos la economía de Japón, para que tengas claro, tiene unos 5,2 billones de dólares, o sea, 5,2 millones de dólares. ¿Sí? La capitalización bursátil es cerca de 1,1, o sea, es cerca de ese monto. Si vos restás el 16%, te das que la bolsa perdió cerca de 700.000 millones de dólares solamente en 2 días. Esos son 2 Argentinas. O sea, en la producción de Argentina durante 2 años completas, perdida en 2 días. Exactamente. O sea, es la oscilación bursátil. Claro que está recuperando ahora, por lo tanto también la suba esta va compensando parte de esas pérdidas. De todos modos, el mercado va a seguir muy volátil, subiendo y bajando, como dijimos, al compás de lo que suceda con la información respecto a las centrales nucleares de Japón. Por ahora, los 40 primeros minutos de la jornada del día de mañana para nosotros, pero de hoy de ellos, es una fuerte suba compensando en parte la gran baja de 10,55 del día de ayer. Tomás, muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Seguimos con el tema del desastre nuclear en Japón. Ahora estamos con uno de nuestros móviles. Hernán Lirio se encuentra allí con Mario Maricotti, que es doctor en física nuclear. Hernán, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, para explicar y transmitir un poco de tranquilidad a los argentinos, a ver de qué manera nos puede afectar lo que sucedió en Japón justamente a nosotros. Por eso estamos con el doctor Mario Maricotti, que es especialista en física nuclear. Bueno, doctor, ante todo usted me dijo recién fuera de cámara que hay que transmitir un poco de tranquilidad. ¿Cómo nos puede afectar lo que pasó en Fukushima a los argentinos? Yo creo que por ahora la posibilidad de que de alguna manera nos afecte es extremadamente remota. Por ahora este daño y este accidente tan, por supuesto, lamentable, que ha significado la pérdida de la refrigeración en 3 reactores en Japón, ha dado lugar a liberación de hidrógeno y eso ha dado lugar a fuegos que por supuesto alarman a todo el mundo con toda justificación, pero que vale la pena destacar que no son explosiones nucleares, son explosiones químicas relativamente, si se puede decir, controladas o previstas, porque el venteo de hidrógeno fue algo voluntario y algo programado. Por otra parte, por ahora la radiación, que ha habido un poco de pérdida de radiación, los niveles de radiación que están por afuera del límite de la planta propiamente dicha son muy bajos, perfectamente manejables, cosas que son menores a lo que corresponde, por ejemplo, una radiografía de tórax o algo así, ¿no? De manera que, y esta mañana hubo una noticia un poquito preocupante, porque en un punto de la central hubo un nuevo fuego, y ese fuego se ocurrió en el lugar donde se almacenan elementos combustibles gastados, o sea, no exactamente en uno de los núcleos de estos reactores, sino afuera de eso, donde hay piletas donde se acumulan los elementos combustibles gastados. Hubo un fuego y eso liberó más radiación en la propia zona del sitio del reactor, y en su momento esa radiación se elevó a un valor, digamos, significativo. Pero afortunadamente eso ha sido superado, y las noticias de la última hora, las últimas 2 horas, es que eso está superado. La radiación ha bajado sensiblemente y
y por lo tanto en este momento las cosas parecen dentro de, hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Pero yo básicamente me refiero a las noticias del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son continuas en todo momento, y las del gobierno japonés y las de algunas asociaciones nucleares mundiales. A mí me parece realmente desacertado que alguien haya hablado de apocalipsis. Me parece totalmente injustificado, aparte de ser una cierta responsabilidad, aunque tendría que ver quién lo dijo y en qué contexto. Lo que sí sé es que el presidente de la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa ha propuesto que se eleve el grado de riesgo al nivel 6 y también, verdaderamente, en mi modesta opinión, me parece que eso no se justifica porque todavía no ha habido diseminación de radioactividad en cantidades relevantes. Usted me preguntó por la relevancia en Argentina. Bueno, creo que en cierto modo ya contesté eso. Es extremadamente improbable que tenga alguna relevancia. O sea, en el sentido de que creo que la pregunta se refiere a si nos puede alcanzar una cierta nube radioactiva. Hablando de nube radioactiva, también me gustaría decir que acabo de leer en la BBC que han desmentido. Porque están circulando cadenas de mail diciendo eso, que si llueve en Argentina sería peligroso. Es ridículo, absolutamente ridículo. Y la BBC... Sí, la BBC acaba de desmentir que ellos hayan dicho que había una nube que se estaba desplazando. Doctor, está Claudio River en el piso, escuchándolo. Claudio, el doctor te está escuchando. Doctor Mariscotti, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Claudio? Bien, la información que tengo yo que está saliendo acá en los medios es que Tokyo Electric ha propuesto derramar ácido bórico sobre la planta nuclear. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué sirve? El boro es una sustancia que tiene gran capacidad de captura de neutrones. Así que el boro se usa normalmente como elemento para apagar reacciones nucleares de fisión. En este caso, mi opinión personal es que el boro no es realmente muy necesario porque todos los reactores ya están apagados y por lo tanto reacciones de fisión no debiera haber en este momento. Quizás algunas muy pequeñas de carácter espontáneo que efectivamente la naturaleza de vez en cuando procede de esa manera, pero lo que me parece muy importante es por supuesto que se esté inyectando agua de mar como se está haciendo desde hace unas cuantas horas, y lo que preocupa naturalmente es que cada tantas horas tenemos información de un nuevo incendio. Eso, como lo mencioné recién, en esta madrugada hubo un incendio en esta piscina, digamos, o pileta donde están acumulados los elementos combustibles usados, y eso me parece que ha sido una noticia negativa, y creo que ahora hace muy poquito rato ha habido un nuevo incendio en la unidad 4. Doctor. De manera que esas cosas preocupan, pero lo que entiendo que es importante decirlo es que todos los recintos de contención de los 4 reactores que están en danza no están intactos todavía. Con respecto a la refrigeración, ¿qué temperatura tiene el líquido refrigerante allí en el momento cuando está refrigerando concretamente el reactor? ¿Hay mucha diferencia con la temperatura, por ejemplo, que tiene el agua de mar en este momento allí que es invierno? Cuando el reactor funciona, la temperatura en estos reactores es del orden de 100 grados. Son reactores boiling water reactors, de agua de ebullición. El tema es que cuando se quedan sin refrigeración, aún con el reactor apagado, la temperatura puede crecer en forma considerable y llegar a temperaturas, por ejemplo, el Circaloid se funde a 2200 grados y eso es una temperatura
Por supuesto, a esa temperatura es cuando se empieza a fundir el núcleo del reactor y esto es motivo de preocupación. ¿A qué temperatura, perdón, no le escuché, doctor? 2200 grados. 2200 grados. Sí. Le decía, ¿el agua de mar entonces es útil en esta circunstancia o es un paliativo menor, digamos? No, es muy importante, es muy importante porque faltando agua de refrigeración y no funcionando los circuitos de emergencia, que ese ha sido el problema serio y grave de esta circunstancia, el agua de mar no es una cosa secundaria, es muy importante y es lamentable que no se haya podido usar esta agua de mar con más prontitud y celeridad, porque aparentemente debido a la presión que se acumuló dentro del recipiente del reactor, tuvieron ciertas dificultades para ingresar el agua de mar. Entiendo que en este momento el agua de mar está ingresando, está siendo inyectada en los núcleos de los reactores. Doctor, ¿usted cree que esas medidas de seguridad han fallado en cierta medida o no estaban las medidas de seguridad suficientes para que no aconteciera lo que está sucediendo hasta este momento? No, yo creo que hay lecciones para recoger de este evento. Creo que cabe destacar que, digamos, la infraestructura de estos reactores ha soportado muy bien el terremoto, pero no soportó el tsunami. Y tengo entendido, estos reactores, la unidad 1, por ejemplo, fue puesta en operación en el año 71, la unidad 3 fue puesta en operación en el año 76. En esa época había requerimientos de tipo antisísmico, pero no de requerimientos preventivos respecto a los tsunamis. Eso vino después. Y evidentemente ahí ha habido una falla, porque el reactor, digamos, los sistemas de emergencia debieron funcionar, y eso es para ser señalado, y es una lección importante para aquí al futuro. Mariscotti, esto tiene que ver con que esta central es una de las más antiguas de Japón y que tiene una tecnología que por ahí no tienen las otras. Sí, efectivamente las más nuevas, se ha avanzado en el tema de la energía nuclear y las más nuevas son tecnologías mejores y más seguras. Lo que usted dice es correcto, es del año 71, es anterior a Tucha 1, en el caso nuestro, que fue puesta en operación en el año 74. Es más o menos de una potencia un 50% más que la Tucha 1, pero por otra parte, como señalaba recién, digamos, estas centrales han sido construidas con criterios antisísmicos y son mucho más seguras, y esto me parece también importante hacerlo notar, que un reactor nuclear como el de Chernobyl. Estas centrales están hechas con ya un criterio de tipo moderno, llamémosle así, aunque tienen ya 40 años. De hecho, esta unidad 1 ya estaba por ser desactivada porque acaba de cumplir o está cumpliendo los 40 años de operación. Son modernas en el sentido de que tienen 3 barreras de contención, mientras que en el caso de Chernobyl esas barreras no existían. Bien. Aparte del caso de Chernobyl fue una cosa totalmente descontrolada porque realmente se procedió mal en contra de los protocolos, una válvula que dejó de funcionar y se dejó que se acumulara hidrógeno dentro del reactor y la explosión que tuvo Chernobyl fue una explosión de la propia unidad del reactor y eso hizo el desparramo de los elementos, de los materiales del núcleo del reactor que se diseminaron por áreas muy extensas. Doctor, para tenerle el dato concreto, ¿cuántas centrales nucleares tiene Japón y cuántos reactores? 53. 53 reactores. Hay mucha gente que se pregunta por qué Japón, estando en esta zona de terremotos, puede querer tener energía nuclear. Yo creo que la respuesta es muy sencilla, no tiene otra alternativa. Doctor, mi compañero Luis Rosales le va a hacer una pregunta. Sí, doctor Mariscotti, soy Luis Rosales, buenas noches. Quería consultarle, por lo que usted dice, ¿usted le cree al gobierno del Japón, entonces, las informaciones que está proporcionando a su población, mucho más moderadas
que las informaciones que llegan de la Unión Europea. Y en ese caso, ¿por qué los europeos están tan alarmados frente a esta situación? Bueno, hay que ver quién dice qué. Yo sí, le creo al gobierno de Japón, pero para estar más seguro me fijo en lo que dice el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es fundamentalmente europeo, tiene sede en Viena, Austria, y por lo tanto confirmo o modifico, digamos, mi opinión de acuerdo a lo que leo en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Algunas de las cosas, como dije creo al principio, esto de que alguien con responsabilidad o con una cierta función, no sé cuál será la posición, alguien dijo que es un funcionario de algún lado de la Comisión de Energía de Europa, que dice que es un apocalipsis, me parece una falta de responsabilidad total. Doctor, la pregunta es, esta central es del año 71. En todo este tiempo, y estaba a punto de ser desactivada, dijo usted, en poco tiempo, en todo este tiempo, ¿no se pudieron mejorar esas medidas de seguridad, ayornarlas a la nueva tecnología que se ha incorporado en ese país también? ¿O no se puede hacer directamente? No lo puedo decir con exactitud en el caso de esta unidad en particular, pero supongo que sí, cabe suponer que sí. De cualquier manera, evidentemente la evidencia muestra que si lo hicieron, no lo hicieron por completo, porque se me ocurre, digamos, hoy día existen estas normas contra tsunami y evidentemente estas no se tuvieron en cuenta, así que en ese sentido hay una falla importante. Doctor, ¿podría decirme usted, en el caso, Dios quiera que no ocurra nunca, por cierto, que estallara el reactor, la liberación de energía, ¿a cuánto equivale? ¿Se puede hacer alguna comparación? A ver, te explico, porque había una versión que andaba circulando allí como dice, si estalla uno de estos reactores es equivalente a unas 200 bombas en Hiroshima. Por favor, absolutamente no, pero nada que ver. Además, por eso le estoy preguntando a usted para que me dé la información concreta y científica. No. En primer lugar, un reactor nuclear es tan imposible como que las cosas suban en lugar de caer por la ley de la gravedad, que un reactor nuclear explote como una bomba atómica. Ese es el primer punto. El segundo punto es que lo que es grave en el caso de un accidente de este tipo, que un reactor nuclear se quede sin refrigeración, es que explote, como en el caso de Chernobyl, por una explosión de tipo químico, por acumulación fundamentalmente de hidrógeno. Y el problema no es la explosión en sí misma, o sea, no es... ¿Qué es lo que uno teme de una explosión de sustancias químicas? La onda de choque, que destruye cosas. No, acá el problema no sería la onda de choque, sino sería la diseminación de los elementos radioactivos que están en el núcleo reactor. De manera que los daños no son de tipo mecánico, los daños serían de tipo radioactivo, radiológico. O sea que esa comparación con las 200 bombas atómicas realmente no tiene que ver, no tiene sustento. Sí, doctor, ¿y cuán lejos estamos de una circunstancia como la de Chernobyl? ¿Estamos realmente muy lejos ahí en este caso japonés? Sí, estamos muy lejos, casi diría que es imposible que ocurra una cosa como Chernobyl. Además hay que tener en cuenta que, lo digo esto por el hecho de que existan estas barreras de contención, que en principio se supone que están diseñadas para aguantar la fusión total del núcleo reactor. O sea que aún en el caso que termine fundiéndose es la palabra, el núcleo reactor, esto no debiera dar lugar a una diseminación de elementos radioactivos. De cualquier manera, por otra parte tenemos que tener en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, todo el mundo tiene que darse cuenta que este calentamiento, el problema consiste en la elevación de temperatura y no poder bajar la temperatura. Entonces, esta temperatura se produce por la radioactividad de los fragmentos de fisión que han quedado en el núcleo reactor. Esa radioactividad va disminuyendo con el tiempo, porque las sustancias radioactivas tienen una vida media, todas las sustancias radioactivas disminuyen su actividad con el tiempo. A medida que pasa el tiempo,
la producción de calor por unidad de tiempo es menor. Doctor, nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntar, ¿cuántos reactores tiene esta central? ¿4 son? Fukushima 1. No, esta central tiene 6 reactores. 6 reactores. ¿Se La puede otra producir que está al lado, el efecto dominó en caso de que se produzca un estallido o la fundición allí en uno de ellos y que afecte a los demás y se haga una explosión, digamos, en cadena o no? No, salvo por el tema este de la liberación de hidrógeno, claro, que de alguna manera, como están próximas, la explosión de hidrógeno en la atmósfera cercana a una unidad podría llegar a afectar la siguiente, pero salvo por eso, no. Me quedó algo en la cabeza, me parece que quería decir algo, pero ahora se me pasó. Doctor, ha sido realmente muy útil la charla que hemos mantenido. Muchísimas gracias por este contacto. Nos quedamos sin tiempo. En cualquier otro momento volvemos a molestarlos para que nos siga clarificando todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Buenas mucho noches. gusto. Gracias a Hernán Livio también. Luis Rosales también, muchísimas gracias. Bien, estamos poniendo punto final a esta edición de Resumen Central. Muchísimas gracias por estar allí. Ya llega a C5N Marcelo Longobardi con su programa Longobardi en vivo. Muy buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, está en el estudio el doctor Dualde, le vamos a preguntar enseguida si la oposición ha quedado muy golpeada después del tema de Catamarca. Está en el estudio Horacio Rodríguez Larreta, le vamos a preguntar por qué razón la Policía Metropolitana no puede desalojar un predio tomado por delincuentes. Y está Jorge Todesca, uno de los economistas que acaba de ser multado, otro